«Finge que me abraces», murmuró la joven, sin imaginar que él era el multimillonario que cambiaría su vida para siempre. La lluvia golpeaba con furia los ventanales del pequeño despacho de arquitectura en la colonia Roma Norte, creando una melodía melancólica que parecía sincronizarse con el estado de ánimo de Sofía Mendoza. Eran casi las 9 de la noche de un jueves de octubre, y las calles de la Ciudad de México brillaban bajo las luces de los faroles, reflejando los charcos que se formaban en el asfalto irregular. Sofía alzó la vista de los planos que tenía extendidos sobre su escritorio de madera gastada, el mismo que había pertenecido a su padre. Sus ojos cafés, enrojecidos por las largas horas frente a la computadora, se fijaron en la fotografía enmarcada donde aparecía junto a él el día de su graduación. «¿Qué harías tú en mi lugar, papá?», murmuró pasando los dedos por el cristal como si pudiera tocarlo una vez más. Los números en la pantalla de su laptop no mentían. La firma Mendoza y Asociados estaba en números rojos. 3 meses sin pagar la renta del local, 2 clientes que habían cancelado sus proyectos por la crisis económica y un préstamo bancario que vencía en 2 semanas. Todo el legado que su padre había construido durante 20 años se desmoronaba entre sus manos como arena fina. El sonido del teléfono la sobresaltó. Era Carla, su asistente y mejor amiga desde la universidad. «Sophie, ¿sigues en la oficina? Son casi las 9:30. Necesito terminar la propuesta para el proyecto de Polanco. Es nuestra última oportunidad, Carla. Si no conseguimos este contrato, no digas eso. Todo va a salir bien, ya lo verás. Pero ahora necesitas descansar. ¿Por qué no vienes conmigo? Hay un café nuevo cerca de la zona rosa que dicen que tiene el mejor chocolate caliente de la ciudad». Sofía miró nuevamente los papeles esparcidos en su escritorio. Las letras se difuminaban ante sus ojos cansados, y su estómago le recordó que no había comido nada desde el desayuno. «Está bien, pero solo por 1 hora. Mañana tengo que entregar esto temprano». Media hora después, Sofía caminaba por las calles empedradas de la zona rosa, esquivando charcos y refugiándose bajo los toldos de las tiendas. Su paraguas negro contrastaba con los colores vibrantes de los restaurantes y bares que iluminaban la noche mexicana. El aroma a tacos al pastor y café recién hecho se mezclaba en el aire húmedo, creando esa atmósfera única que solo la capital mexicana podía ofrecer. El café Entre Nubes era un lugar acogedor, decorado con fotografías en blanco y negro de la Ciudad de México de los años 50. Las paredes de ladrillo expuesto y las plantas colgantes le daban un aire bohemio que inmediatamente la tranquilizó. Carla ya había conseguido una mesa junto a la ventana, desde donde podían observar el ballet nocturno de peatones que se movían apresurados bajo la lluvia. «Pedí tu chocolate favorito con canela y un toque de chile», dijo Carla con una sonrisa, señalando la taza humeante que esperaba frente a la silla vacía. Sofía se quitó su abrigo gris y se dejó caer en la silla como si hubiera corrido un maratón. «Gracias, Car. No sé qué haría sin ti. Probablemente morirte de hambre trabajando hasta las 3 de la mañana», respondió Carla con tono burlón, pero sus ojos reflejaban preocupación genuina. «Sophie, necesitas hablar con alguien sobre todo esto. La carga es demasiado pesada para una sola persona». Sofía tomó un sorbo del chocolate caliente, sintiendo como el líquido tibio la consolaba desde adentro. «Mi papá construyó esta empresa desde cero. Llegó de Oaxaca con nada más que sueños y determinación. No puedo ser yo quien la pierda, Carla. No puedo decepcionar su memoria». Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente comenzaron a brotar, mezclándose con el sonido de la lluvia que continuaba cayendo del otro lado del cristal. En ese momento, Sofía Mendoza no era la arquitecta exitosa que aparentaba ser ante sus clientes. Era simplemente una mujer de 28 años, huérfana, agobiada por una responsabilidad que parecía más grande que ella misma. El reloj del café marcaba las 11:30, cuando Carla finalmente convenció a Sofía de que era hora de irse a casa. La lluvia había amainado, pero las calles aún brillaban bajo la iluminación nocturna de la zona rosa. Los últimos comensales salían de los restaurantes, y el ambiente gradualmente se transformaba en el de la vida nocturna capitalina. «¿Segura que no quieres que te acompañe hasta tu departamento?», preguntó Carla, mientras se ajustaba su bolso al hombro. «No te preocupes, Car. Necesito caminar un poco,
Despejar mi mente antes de llegar a casa, respondió Sofía abrazando a su amiga. Gracias por sacarme de la oficina. Tenías razón, necesitaba esto. Después de despedirse, Sofía comenzó a caminar sin rumbo fijo por las calles del centro histórico. Sus pensamientos se agolpaban como las nubes grises que aún cubrían el cielo nocturno. El préstamo bancario, la propuesta que debía entregar al día siguiente, las facturas por pagar, el rostro de su padre que parecía pedirle que no se rindiera. Sin darse cuenta, había llegado hasta la Plaza de la República, donde el monumento a la Revolución se alzaba imponente bajo la iluminación dorada. Algunos turistas rezagados tomaban fotografías nocturnas, mientras que los vendedores ambulantes comenzaban a recoger sus puestos. Era un México contrastante, historia y modernidad, riqueza y pobreza, esperanza y desesperanza conviviendo en cada esquina. Se sentó en una de las bancas de la plaza, observando cómo la ciudad nunca dormía realmente. Los autos continuaban circulando por Paseo de la Reforma, sus luces creando ríos de color rojo y blanco en la distancia. Era hermoso y melancólico a la vez, como su propia vida en ese momento. «Disculpe, ¿se encuentra bien?». La voz masculina la sobresaltó. Alzó la vista para encontrarse con un hombre de aproximadamente 35 años, vestido con jeans oscuros y una camisa blanca sencilla bajo una chaqueta de cuero negro. Sus facciones eran distintivamente mexicanas, piel morena clara, cabello negro ligeramente ondulado y ojos pardos que reflejaban una calidez genuina. No llevaba joyas ostentosas ni ropa de marca visible, pero había algo en su presencia que denotaba seguridad y elegancia natural. «Sí, estoy bien, gracias», respondió Sofía, limpiándose discretamente los ojos con el dorso de la mano. El hombre la observó con una expresión que mezclaba preocupación y respeto por su espacio personal. «Perdone que me entrometa, pero la vi desde allá», señaló hacia el café donde aparentemente había estado, y parecía, bueno, como si necesitara que alguien se preocupara por usted. Sofía lo estudió durante unos segundos. En su experiencia, los hombres que se acercaban a mujeres solas en la noche generalmente tenían segundas intenciones. Pero algo en la manera en que este desconocido mantenía una distancia respetuosa y el tono genuino de su voz la tranquilizó. «Ha sido un día difícil», admitió finalmente. «O más bien, varios meses difíciles. ¿Le importaría si me siento? Prometo que no soy un loco», dijo él con una sonrisa tímida que reveló dientes perfectamente blancos. «Mi nombre es Diego». Sofía asintió, señalando el espacio libre en la banca. «Sofía, y espero que no seas un loco, porque honestamente no tengo energía para correr esta noche». Diego rió suavemente, un sonido grave y reconfortante. «Tranquila, mis días de perseguir mujeres por las plazas públicas quedaron atrás hace mucho tiempo». A pesar de su estado emocional, Sofía no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa. «¿Y ahora a qué te dedicas en las noches?» «Principalmente a caminar sin rumbo cuando no puedo dormir. El insomnio es un problema cuando tu mente no deja de trabajar», respondió Diego mirando hacia el monumento iluminado. «¿Y tú? ¿Qué hace que una mujer como tú esté sentada sola en una plaza a medianoche?» La pregunta era directa pero no invasiva. Sofía sintió una extraña comodidad al hablar con este desconocido que no conocía su historia, sus fracasos o sus miedos. Era como una página en blanco donde podía escribir lo que quisiera. «Estoy perdiendo todo lo que mi padre construyó», dijo de repente, sorprendiéndose a sí misma por la honestidad de su respuesta. «Y no sé cómo detenerlo». Diego la miró con atención, sin juzgar, sin ofrecer soluciones fáciles como todos parecían hacer últimamente. Simplemente escuchó. «Debe haber sido un hombre extraordinario para crear algo que valga tanto la pena conservar», comentó después de un momento. «Lo era», susurró Sofía, sintiendo como las lágrimas amenazaban con regresar. «Y yo me estoy convirtiendo en su mayor decepción». Fue entonces cuando, sin pensarlo realmente, sin calcular las consecuencias o considerar lo extraño de la situación, Sofía se volvió hacia este desconocido llamado Diego y le susurró las palabras que cambiarían ambas vidas para siempre. «Finge que me abrazas, solo por un momento, por favor». Diego se quedó inmóvil durante unos segundos, procesando la petición de Sofía. En sus 35 años de vida, había escuchado muchas cosas extrañas,
pero nunca una súplica tan vulnerable y honesta como esa. Podía ver en los ojos de esta mujer que no era una estrategia ni un juego, era la necesidad desesperada de sentir que alguien se preocupaba por ella. Sin decir una palabra, Diego se acercó lentamente y la rodeó con sus brazos. No fue un abrazo romántico ni sexual, fue el abrazo que se le da a alguien que está a punto de romperse, firme pero gentil, protector pero respetuoso. Sofía cerró los ojos y se permitió, por primera vez en meses, relajarse contra el pecho de otra persona. «Está bien», murmuró Diego con voz suave. «Todo va a estar bien». Permanecieron así durante varios minutos, mientras la ciudad continuaba su ritmo nocturno a su alrededor. El sonido distante del tráfico, las voces de los jóvenes que salían de los bares, el ocasional claxon de un taxi, todo se convirtió en un murmullo de fondo, mientras Sofía se permitía sentir la calidez humana que tanto había extrañado. Cuando finalmente se separaron, ambos sintieron que algo había cambiado. Diego nunca había experimentado esa sensación de protección inmediata hacia una desconocida, y Sofía nunca había sentido tanta paz en los brazos de alguien a quien acababa de conocer. «Gracias», dijo ella, limpiándose las lágrimas que habían brotado durante el abrazo. «No sé por qué hice eso. Debe pensar que estoy loca». «Para nada», respondió Diego, estudiando su rostro bajo la luz dorada de los faroles. «Creo que es la petición más honesta que me han hecho en mucho tiempo. La mayoría de las personas fingen que no necesitan nada de nadie». Sofía sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa genuina que iluminó completamente su rostro. «¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que pediste ayuda?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Diego Santamaría, heredero de uno de los imperios inmobiliarios más grandes de México, acostumbrado a que todos esperaran algo de él, se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había mostrado vulnerabilidad ante alguien. «Touché», admitió con una risa. «Creo que hace años que no le pido ayuda a nadie. En mi trabajo siempre se espera que tenga todas las respuestas». «¿A qué te dedicas?», preguntó Sofía, ajustándose en la banca para mirarlo mejor. Diego dudó por un momento. Era la pregunta que siempre lo ponía en una encrucijada. Si decía la verdad, la dinámica cambiaría inmediatamente. Sofía comenzaría a verlo de manera diferente, tal vez con interés económico, tal vez con intimidación. Si mentía, podría conocer realmente quién era él, más allá de su apellido y su cuenta bancaria. «Trabajo en construcción», dijo finalmente, lo cual técnicamente no era mentira. «Proyectos grandes, muchas responsabilidades». «Debe ser interesante», comentó Sofía. «Yo soy arquitecta». Bueno, era arquitecta exitosa. Ahora soy más bien una arquitecta en proceso de quiebra. «¿Qué tipo de proyectos diseñas?». Los ojos de Sofía se iluminaron al hablar de su pasión. «Principalmente vivienda social y comercial. Mi papá siempre decía que la arquitectura debía servir a la gente común, no solo a los ricos. Diseñamos casas que las familias trabajadoras puedan costear, oficinas funcionales para pequeñas empresas». Diego la escuchó con fascinación genuina. En su mundo, rodeado de arquitectos que competían por diseñar las torres más extravagantes y costosas, encontrar a alguien que se preocupara por la funcionalidad y accesibilidad era refrescante. «Suena como algo que realmente vale la pena», dijo sinceramente. «¿Qué proyecto estás desarrollando ahora?». Sofía suspiró. «Una propuesta para un complejo habitacional en Polanco. Es nuestra última oportunidad de salvar la empresa. Si no conseguimos este contrato», dejó la frase en el aire. «¿Polanco?». Diego mantuvo su expresión neutral, pero internamente sus alarmas se encendieron. Conocía perfectamente todos los proyectos en desarrollo en esa zona. De hecho, su empresa era dueña de varios terrenos allí. «Debe ser un proyecto importante». «Lo es. Demasiado importante para una firma pequeña como la nuestra, pero necesitamos intentarlo». El teléfono de Sofía vibró, interrumpiendo la conversación. Era un mensaje de Carla preguntando si había llegado bien a casa. «Debo irme», dijo Sofía, levantándose de la banca. «Es tarde y mañana tengo que entregar esa propuesta temprano». «Te acompaño a tomar un taxi», ofreció Diego, poniéndose de pie también. Caminaron juntos hacia Paseo de la Reforma, donde el tráfico nocturno facilitaría encontrar transporte. El aire fresco de la madrugada había despejado las nubes,
revelando algunas estrellas que luchaban por brillar contra la contaminación lumínica de la ciudad. «Diego», dijo Sofía cuando vio acercarse un taxi libre. «Gracias por esta noche, por escuchar, por el abrazo, por recordarme que aún hay gente buena en el mundo». «Gracias a ti por recordarme que está bien no tener todas las respuestas», respondió él, haciendo señas al taxista. Cuando el auto se detuvo, Sofía dudó por un momento antes de subir. «¿Crees que nos volveremos a ver?». Diego sonrió, y en ese momento tomó una decisión que cambiaría ambas vidas. «Me gustaría mucho. ¿Te parece si nos vemos mañana por la noche? Conozco un lugar tranquilo donde podríamos cenar». «Me encantaría», respondió Sofía, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Intercambiaron números de teléfono y Diego cerró la puerta del taxi después de que ella subiera. Mientras veía alejarse las luces rojas del vehículo por la avenida, se dio cuenta de que por primera vez en años había conocido a alguien que no sabía quién era realmente, y eso lo emocionaba tanto como lo aterrorizaba. A las 6 de la mañana, el despertador de Sofía sonó como siempre, pero por primera vez en meses no se sintió agotada al abrir los ojos. Los eventos de la noche anterior parecían un sueño: el encuentro con Diego, su petición impulsiva, el abrazo que había calmado una tormenta interior que no sabía que tenía. Se estiró en su cama, una sonrisa involuntaria dibujándose en su rostro mientras recordaba la calidez de esa conversación. Su departamento de un dormitorio en la colonia Condesa era pequeño pero acogedor, decorado con plantas que su madre le había regalado y algunos muebles heredados de su padre. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas blancas, creando patrones dorados en las paredes pintadas de azul claro. Era su refugio, el único lugar donde podía ser simplemente Sofía, sin las presiones del trabajo o las expectativas familiares. Mientras preparaba café en su pequeña cocina, no podía dejar de pensar en Diego. Había algo en él que la intrigaba, la manera en que la había escuchado sin juzgar, cómo había respetado su espacio personal, mientras ofrecía exactamente el consuelo que necesitaba. Trabajo en construcción, había dicho. Eso explicaba sus manos, que aunque cuidadas, mostraban signos de trabajo físico y esa seguridad natural que emanaba. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. «Buenos días, Sofía. Espero que hayas dormido bien. Que tengas un día exitoso con tu presentación. Diego». El gesto simple pero considerado la hizo sonreír mientras respondía: «Buenos días, gracias por anoche y por los buenos deseos. Los necesitaré». 2 horas después, Sofía caminaba hacia las oficinas de Grupo Inmobiliario Santa María en la Torre Reforma, cargando una carpeta con su propuesta para el proyecto habitacional de Polanco. El edificio de cristal y acero se alzaba imponente hacia el cielo, reflejando las nubes matutinas en sus ventanas espejadas. Era una de las torres más exclusivas de la ciudad, hogar de las empresas más poderosas del país. El lobby era una sinfonía de mármol italiano y arte contemporáneo mexicano. Ejecutivos en trajes impecables se movían con propósito hacia los elevadores, mientras asistentes con tablets coordinaban reuniones que seguramente involucraban millones de pesos. Sofía se sintió pequeña en ese ambiente, pero recordó las palabras de su padre. «La arquitectura no se trata del dinero, mijita. Se trata de crear espacios donde las personas puedan vivir mejor». «Buenos días», dijo al recepcionista, un joven impecablemente vestido que la miraba con profesionalidad cordial. «Tengo una cita a las 10 con el licenciado Martínez para presentar una propuesta». «Por supuesto, señorita Mendoza. Está esperándola en el piso 25. Los elevadores están a su derecha». El ascenso hasta el piso 25 le dio tiempo para repasar mentalmente su presentación. Había trabajado hasta las 4 de la mañana perfeccionando cada detalle: costos optimizados, cronogramas realistas, diseños funcionales que maximizaran el espacio sin sacrificar la calidad. Era su mejor trabajo, nacido de la desesperación, pero pulido con amor por su profesión. Las oficinas del piso 25 eran un contraste elegante. Espacios abiertos con vista panorámica de la ciudad, arte mexicano contemporáneo en las paredes y una energía que hablaba de decisiones importantes tomadas diariamente. El licenciado Martínez, un hombre de 50 años con una sonrisa profesional, la recibió en una sala de juntas con ventanales
que ofrecían una vista espectacular del bosque de Chapultepec. «Señorita Mendoza, es un placer conocerla», dijo Martínez, estrechando su mano con firmeza. «He escuchado cosas muy interesantes sobre el trabajo de su padre y el suyo». «Gracias, licenciado. Estoy muy emocionada de presentarle nuestra propuesta». Durante los siguientes 45 minutos, Sofía desplegó toda su pasión y conocimiento. Explicó cómo su diseño maximizaría el uso del terreno, cómo los materiales locales reducirían costos sin comprometer calidad y cómo la distribución de espacios crearía una comunidad genuina en lugar de simplemente un conjunto de edificios. Podía ver en los ojos de Martínez que estaba genuinamente impresionado. «Es una propuesta excepcional», admitió Martínez al final de la presentación. «Técnicamente sólida, económicamente viable y socialmente responsable». Sin embargo, hizo que el corazón de Sofía se hundiera. «Sin embargo», continuó Martínez, «esta decisión no es solo mía. El proyecto requiere la aprobación final del director general de la empresa. Él revisa personalmente todos los contratos importantes». «Por supuesto, entiendo», respondió Sofía tratando de mantener la esperanza en su voz. «La buena noticia es que recomendaré encarecidamente su propuesta. La mala noticia es que el director está fuera de la ciudad hasta el lunes. Tendrá su respuesta a más tardar el martes de la próxima semana». Una semana más de incertidumbre, una semana más de noches sin dormir, de calcular y recalcular las finanzas de la empresa, de preguntarse si podría cumplir la promesa que le había hecho a su padre en su lecho de muerte. «Mientras tanto», agregó Martínez mientras la acompañaba hacia los elevadores, «le sugiero que prepare una presentación aún más detallada. Si el director decide conocerla personalmente, querrá ver cada aspecto del proyecto». Cuando las puertas del elevador se cerraron, Sofía se permitió un momento de alivio mezclado con ansiedad. Había hecho su mejor esfuerzo, pero ahora su destino estaba en manos de un desconocido que tenía el poder de salvar o destruir todo por lo que había trabajado. Al salir del edificio, pensó en Diego y en su cita de esa noche. Después de la montaña rusa emocional de la mañana, la perspectiva de pasar tiempo con alguien que la hacía sentir tranquila era exactamente lo que necesitaba. No tenía idea de que ese director general, cuya decisión determinaría su futuro, y el hombre que había abrazado sus miedos la noche anterior eran la misma persona. Diego Santamaría se encontraba en su oficina del piso 30, la más alta de la Torre Reforma, revisando los informes matutinos cuando su asistente, Patricia, entró con una carpeta en las manos. La oficina era un reflejo de su personalidad, elegante pero no ostentosa, con arte mexicano auténtico en lugar de las típicas obras europeas que preferían otros ejecutivos, y una vista de 360 grados de la Ciudad de México que le recordaba constantemente la responsabilidad que tenía hacia esta metrópoli. «Señor Santamaría, el licenciado Martínez quiere verlo urgentemente», anunció Patricia. «Dice que tiene una propuesta excepcional para el proyecto de Polanco». Diego alzó la vista de su laptop. «¿Excepcional? Martínez no usa esa palabra a la ligera, que pase». Mientras esperaba, Diego no pudo evitar pensar en Sofía. Desde que había llegado a la oficina a las 7 de la mañana, había revisado su teléfono al menos 10 veces, releyendo el breve intercambio de mensajes matutinos. Había algo en esa mujer que había tocado una parte de él que creía perdida, la capacidad de conectar genuinamente con alguien sin que el dinero o el poder interfirieran. «Buenos días, Diego», saludó Martínez al entrar, usando el tono informal que Diego prefería entre su equipo de confianza. «Acabo de tener la presentación más impresionante que he visto en años». «Cuéntame», dijo Diego, cerrando su laptop para prestar atención completa. «Una firma pequeña, Mendoza y Asociados. La arquitecta responsable es Sofía Mendoza, hija del fundador que falleció hace unos años. Su propuesta es brillante, funcional, económica, socialmente responsable y técnicamente perfecta». El nombre resonó en la mente de Diego como un eco. Sofía, arquitecta, Mendoza. Las piezas comenzaron a encajar lentamente. La mujer con la que había pasado la noche anterior, hablando sobre proyectos de vivienda social, mencionando una propuesta para Polanco. ¿Dijo algo sobre la situación de su empresa?, preguntó Diego, tratando de mantener un tono casual.
Sí, curiosamente mencionó que este proyecto era crucial para ellos. Parecía bastante presionada, pero eso no afectó la calidad de su trabajo. De hecho, creo que la desesperación la motivó a crear algo extraordinario. Diego sintió un nudo en el estómago. La mujer que le había pedido que fingiera abrazarla, que había llorado en sus brazos hablando de perder todo lo que su padre había construido, era la misma persona cuyo destino profesional estaba literalmente en sus manos. ¿Cuándo necesita la respuesta?, preguntó, aunque ya conocía la política de la empresa. Le dije que el martes de la próxima semana, después de que usted regresara de su viaje. Martínez hizo una pausa. Diego, en mis 15 años trabajando contigo, nunca había recomendado tan enfáticamente una propuesta. Esta mujer tiene algo especial. Déjame revisar el expediente, dijo Diego, extendiendo la mano. Y cancela mi viaje a Monterrey. Me quedaré en la ciudad. Después de que Martínez se marchó, Diego abrió la carpeta con manos ligeramente temblorosas. Allí estaba, una fotografía profesional de Sofía en la primera página, sonriendo con confianza hacia la cámara, muy diferente de la mujer vulnerable que había conocido la noche anterior, pero indudablemente la misma persona. La propuesta era, efectivamente, brillante. Cada página mostraba no solo competencia técnica, sino una comprensión profunda de lo que significaba crear espacios donde las familias pudieran prosperar. Era exactamente el tipo de arquitectura que él había estado buscando: humana, sostenible, hermosa sin ser pretenciosa. Pero ahora tenía un problema ético monumental. ¿Cómo podía tomar una decisión imparcial sobre el proyecto cuando tenía sentimientos personales hacia la arquitecta? ¿Y cómo podía continuar viéndola sin revelar quién era realmente? Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Seguimos en pie para esta noche. Después del día que tuve, realmente necesito esa cena tranquila. Diego se quedó mirando el mensaje durante varios minutos antes de responder. Por supuesto. ¿Te parece si nos vemos en el restaurante Pujol a las 8? Inmediatamente se arrepintió de la elección. Pujol era uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, frecuentado por políticos, empresarios y celebridades. No era exactamente el lugar donde un trabajador de la construcción llevaría una cita. Rápidamente envió otro mensaje. Mejor cambiemos a un lugar más íntimo. Conozco un restaurante mexicano tradicional en Coyoacán. ¿Te parece bien? La respuesta llegó casi inmediatamente. Perfecto, Coyoacán me encanta. El resto del día transcurrió en un blur de reuniones y llamadas, pero la mente de Diego estaba dividida entre sus responsabilidades profesionales y el dilema personal que enfrentaba. Había construido su identidad pública cuidadosamente, pero ahora esa construcción se tambaleaba ante la posibilidad de algo real, con alguien que no sabía quién era él realmente. A las 5 de la tarde, Diego tomó una decisión. Llamó a Martínez a su oficina. «Quiero que apruebes inmediatamente el proyecto de Mendoza y Asociados», dijo sin preámbulos. Martínez parpadeó sorprendido. «¿Sin que la conozcas personalmente? Eso va contra tu protocolo usual. Tu recomendación es suficiente. Además, he revisado la propuesta y es exactamente lo que necesitamos». «Diego, ¿estás seguro? Es una decisión de varios millones de pesos». «Estoy seguro. Prepara el contrato para mañana por la mañana, pero Martínez...» Diego hizo una pausa. «No le digas que la decisión vino directamente de mí. Dile que el director general revisó el proyecto durante su viaje y aprobó la propuesta». Martínez asintió, aunque su expresión mostraba curiosidad por el comportamiento inusual de su jefe. Después de que Martínez se fuera, Diego se quedó solo en su oficina, mirando hacia la ciudad que se extendía infinitamente ante él. En pocas horas vería a Sofía de nuevo, sabiendo que había cambiado su vida profesional sin que ella lo supiera. La pregunta que lo atormentaba era si debía decirle la verdad o continuar con la charada que había comenzado la noche anterior. Su reflejo en la ventana le devolvía la mirada de un hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles, pero esta vez se sentía como un adolescente nervioso antes de su primera cita. El barrio de Coyoacán se transformaba mágicamente al atardecer. Las calles empedradas brillaban bajo la luz dorada de los faroles coloniales, y el aroma a comida tradicional mexicana se mezclaba con el sonido de mariachis que tocaban en la plaza central. Era un México más íntimo, más auténtico que las torres de cristal del centro financiero,
y exactamente el ambiente que Diego necesitaba para lo que podría ser la conversación más importante de su vida. Sofía llegó 5 minutos tarde al restaurante La Casa de Frida, un lugar pequeño y acogedor decorado con azulejos talavera y fotografías en sepia de la Ciudad de México del siglo pasado. Diego ya estaba esperándola en una mesa junto a la ventana, vestido con jeans oscuros y una camisa azul marino que realzaba sus ojos pardos. Al verla entrar, con un vestido sencillo color terracota y su cabello negro suelto sobre los hombros, sintió que el corazón se le aceleraba de una manera que no había experimentado en años. «Perdón por llegar tarde», dijo Sofía mientras se sentaba. El tráfico desde Polanco estaba terrible. «¿Polanco?», preguntó Diego fingiendo casualidad. «¿Qué hacías por allá?» «Una reunión de trabajo muy importante», respondió Sofía. Y por primera vez desde que la conocía, Diego vio esperanza genuina en sus ojos. «Creo que fue bien. No tendré noticias hasta la próxima semana, pero el ejecutivo parecía realmente interesado en mi propuesta». Diego asintió, luchando contra la culpa que le oprimía el pecho. «Me alegra escuchar eso. Te mereces cosas buenas». El mesero se acercó con menús escritos a mano y recomendaciones del chef. Diego ordenó mole poblano, mientras que Sofía eligió chiles en nogada, el platillo tradicional que solo se servía durante la temporada de granadas. «Háblame de tu trabajo», dijo Sofía mientras esperaban la comida. «Dijiste que trabajas en construcción, pero hay algo en ti que sugiere que haces algo más específico». Diego había preparado esta conversación durante todo el día, pero ahora que estaba frente a ella, las palabras se sentían insuficientes. Digamos que estoy involucrado en el desarrollo de proyectos grandes. Coordinación entre arquitectos, ingenieros, financiadores. No era exactamente mentira, pero tampoco era toda la verdad. «Debe ser fascinante trabajar con arquitectos», comentó Sofía. «¿Has notado diferencias en los enfoques? Hay algunos que realmente entienden las necesidades sociales versus otros que solo buscan impresionar». La pregunta era tan directa y apasionada que Diego se dio cuenta de por qué su propuesta había sido tan excepcional. Esta mujer no solo diseñaba edificios, pensaba en las vidas que se desenvolverían dentro de esos espacios. «Definitivamente», respondió con sinceridad. «He trabajado con arquitectos que ven cada proyecto como una oportunidad de crear un monumento a su ego y otros que genuinamente quieren mejorar la calidad de vida de las personas. Los segundos son mucho más raros, pero cuando los encuentras, el resultado es extraordinario». Los ojos de Sofía se iluminaron. «Exactamente. Mi papá solía decir que la arquitectura debe ser invisible para quien la vive. Si una familia se siente cómoda y feliz en su hogar, si los empleados son productivos en su oficina, si una comunidad prospera en su barrio, entonces el arquitecto hizo su trabajo correctamente». La comida llegó, pero ninguno de los dos parecía tener mucha hambre. La conversación fluía entre ellos como si se conocieran desde hace años, saltando de temas profesionales a sueños personales, de anécdotas de la infancia a reflexiones sobre el futuro. «¿Tienes familia?», preguntó Sofía mientras jugaba con los granos de granada de su plato. «Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando tenía 25 años», respondió Diego. «Desde entonces he estado básicamente solo. ¿Y tú?». «Mi mamá vive en Oaxaca, en el pueblo donde nació mi papá. Después de que él murió, decidió regresar a sus raíces. La visito cada mes, pero la ciudad es mi hogar ahora». «¿No has pensado en formar tu propia familia?». Sofía sonrió con tristeza. «Es difícil pensar en el futuro cuando el presente es tan incierto. Además, no he conocido a alguien que entienda que mi trabajo no es solo un empleo, es una misión». Diego sintió una punzada en el pecho. Esta mujer extraordinaria había estado sola, cargando con responsabilidades que habrían quebrado a personas menos fuertes, manteniendo viva la visión de su padre, mientras luchaba contra un mundo que no siempre valoraba la integridad sobre las ganancias. «¿Y tú?», preguntó Sofía. «¿Has estado casado?». «Comprometido una vez», admitió Diego. «Hace 3 años. Se llamaba Valeria. Venía de una familia. Bueno, de nuestro mismo círculo social. Creí que era lo correcto, lo que se esperaba de mí. ¿Qué pasó? Me di cuenta de que estaba enamorado de la idea de estar enamorado, no de ella realmente, y ella estaba más interesada en lo que yo representaba que en quién era yo como persona.
Era la verdad más desnuda que había compartido con alguien en años, y se sorprendió de lo fácil que era hablar con Sofía. Debe haber sido doloroso darse cuenta de eso, comentó Sofía con empatía genuina. Lo fue, pero también liberador. Me hizo entender que prefiero estar solo que estar con alguien por las razones equivocadas. ¿Y ahora?, preguntó Sofía, sus ojos encontrando los de él a través de la mesa. ¿Sigues prefiriendo estar solo? Diego sostuvo su mirada sintiendo que habían llegado a un momento crucial. Hasta anoche, sí, pero conocerte cambió algo en mí, Sofía. No sé qué es exactamente, pero siento que por primera vez en años estoy hablando con alguien que me ve como persona, no como lo que represento para otros. La confesión colgó en el aire entre ellos, honesta y vulnerable. Sofía extendió su mano a través de la mesa, y cuando Diego la tomó, ambos sintieron una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con la atracción física y todo que ver con el reconocimiento mutuo de dos almas que habían encontrado algo que no sabían que estaban buscando. Diego, dijo Sofía suavemente, no sé qué está pasando entre nosotros, pero me asusta lo rápido que me siento conectada contigo. A mí también me asusta, admitió él, pero creo que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos. En ese momento, el teléfono de Diego vibró con una llamada. Patricia, su asistente. Normalmente no la habría atendido, pero el nombre en la pantalla le recordó el mundo real que existía fuera de esta burbuja perfecta que había creado con Sofía. Disculpa, debo contestar. Se disculpó, rechazando la llamada, pero enviando un mensaje rápido. Sofía asintió, pero Diego notó que había visto el nombre Patricia Gutiérrez, asistente ejecutiva en la pantalla. Una expresión de confusión cruzó brevemente por su rostro. ¿Todo bien?, preguntó cuando él guardó el teléfono. Sí, solo trabajo, respondió Diego, pero se dio cuenta de que había plantado una semilla de duda. El resto de la cena transcurrió con la misma calidez, pero Diego podía sentir que Sofía lo observaba con más atención, como si tratara de resolver un rompecabezas. Cuando pidieron la cuenta, ella insistió en dividirla a pesar de las protestas de él. Insisto, dijo firmemente, me gusta mantener las cosas equitativas. Mientras caminaban por las calles empedradas de Coyoacán, hacia donde Sofía había estacionado su auto, ninguno de los dos quería que la noche terminara. ¿Te gustaría que nos viéramos mañana?, preguntó Diego cuando llegaron al pequeño Tsuru blanco que claramente había visto mejores días. Me encantaría, respondió Sofía, pero luego dudó. Diego, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Tu asistente ejecutiva, ¿qué tipo de construcción requiere una asistente ejecutiva? Diego sintió que el mundo se detenía. La pregunta era inocente, pero revelaba que Sofía era demasiado inteligente para no notar las inconsistencias en su historia. Es complicado, dijo finalmente. Te prometo que te explicaré todo pronto. Solo necesito un poco más de tiempo. Sofía lo estudió durante un largo momento, y Diego pudo ver el conflicto en sus ojos, la conexión genuina que sentían versus las dudas que comenzaban a surgir. Está bien, dijo finalmente. Pero Diego, sea lo que sea que no me estás diciendo, espero que sepas que puedes confiar en mí. Le dio un beso suave en la mejilla antes de subir a su auto, dejando a Diego parado en la acera, viendo alejarse las luces traseras y preguntándose si acababa de arruinar la mejor cosa que le había pasado en años. Sofía llegó a su oficina el viernes por la mañana con una mezcla de emociones que la tenían completamente desenfocada. La cena con Diego había sido perfecta y confusa a la vez. Perfecta por la conexión que habían compartido, confusa por las pequeñas incongruencias que no lograba explicarse. Un trabajador de construcción con asistente ejecutiva era como un rompecabezas al que le faltaban piezas importantes. «Buenos días, Sophie», la saludó Carla desde su escritorio, notando inmediatamente el estado distraído de su jefa. «¿Cómo te fue en la cita misteriosa?» «No fue misteriosa». «Bueno, tal vez un poco», admitió Sofía dejándose caer en su silla. «Car, ¿tú qué sabes de trabajadores de construcción que tengan asistentes ejecutivas?» Carla levantó una ceja. ¿Asistentes ejecutivas? A menos que sea el dueño de una constructora importante o un arquitecto muy exitoso. No tiene mucho sentido. ¿Por qué? Antes de que Sofía pudiera responder, el teléfono de la oficina sonó. Carla contestó con su profesionalismo habitual.
Buenos días, Mendoza en Asociados. Sí, un momento, por favor. Cubrió el auricular con la mano y miró a Sofía con los ojos muy abiertos. Es del Grupo Inmobiliario Santa María. El licenciado Martínez quiere hablar contigo urgentemente. El corazón de Sofía dio un vuelco. Era demasiado pronto para tener noticias. Las empresas grandes no tomaban decisiones importantes en 24 horas, especialmente cuando habían dicho que necesitaban una semana. Señorita Mendoza, la voz de Martínez sonaba extrañamente emocionada. Tengo noticias extraordinarias. El director general revisó su propuesta anoche desde Monterrey y quiere proceder inmediatamente con el contrato. Sofía sintió que las palabras no llegaban a su cerebro correctamente. ¿Perdón? ¿Dijo que quiere proceder? Su proyecto ha sido aprobado. Necesitamos que venga hoy mismo a las 2 de la tarde para firmar el contrato preliminar. Señorita Mendoza, en mis 15 años trabajando para esta empresa, nunca había visto una aprobación tan rápida. Cuando colgó el teléfono, Sofía se quedó inmóvil durante varios segundos antes de que Carla prácticamente gritara: «¿Qué pasó? Nos aprobaron el proyecto», susurró Sofía, como si decirlo en voz alta fuera a romper el hechizo. «Car, nos aprobaron el proyecto». Los siguientes minutos fueron un caos de abrazos, lágrimas de alegría y llamadas telefónicas. Sofía llamó inmediatamente a su madre en Oaxaca, quien lloró de felicidad al saber que el legado de su esposo continuaría. Llamó a su contador, que no podía creer que finalmente tendrían liquidez para pagar las deudas. Llamó al banco para informar que el préstamo sería cubierto a tiempo, pero entre toda la euforia había una sombra de confusión que no podía ignorar. ¿Por qué una empresa del calibre de Grupo Santa María había tomado una decisión tan rápida? ¿Y por qué el director general había revisado personalmente una propuesta de una firma tan pequeña? A las 2 en punto, Sofía se encontraba nuevamente en la Torre Reforma, pero esta vez como contratista oficial del proyecto más importante de su carrera. Martínez la recibió con una sonrisa genuina y una carpeta llena de documentos legales. «Antes de firmar», dijo Martínez mientras organizaba los papeles, «el director general quiere conocerla personalmente. Regresa el lunes y ha solicitado específicamente una reunión con usted el martes por la mañana». «Por supuesto», respondió Sofía, aunque una parte de ella se preguntaba por qué alguien tan importante querría conocer a una arquitecta de una firma pequeña. Después de firmar el contrato preliminar y recibir el primer adelanto, una cantidad que salvaría inmediatamente su empresa, Sofía salió del edificio sintiéndose como si estuviera flotando. El sol de la tarde le pareció más brillante, los colores más vivos, y por primera vez en meses el futuro se veía lleno de posibilidades en lugar de amenazas. Su primer impulso fue llamar a Diego para compartir la noticia, pero se detuvo. ¿Por qué quería compartir este momento con alguien a quien apenas conocía? ¿Y por qué, en medio de la alegría más grande de su vida profesional, una parte de ella seguía pensando en las inconsistencias de su historia? En lugar de llamarlo, le envió un mensaje. ¿Tienes planes esta noche? Tengo noticias increíbles que celebrar. La respuesta llegó casi inmediatamente. Me encantaría celebrar contigo. ¿Te parece si nos vemos en tu barrio? Conozco un lugar perfecto para festejar. Quedaron de verse a las 8 en un bar de azotea en La Condesa, no muy lejos del departamento de Sofía. Era un lugar elegante, pero no ostentoso, con vista a los rascacielos del centro de la ciudad y una atmósfera perfecta para una celebración íntima. El bar Cielo Abierto estaba ubicado en el 10º piso de un edificio art déco restaurado en La Condesa. La terraza ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México que se extendía infinitamente bajo el cielo estrellado, mientras que luces de colores suaves creaban una atmósfera íntima entre las plantas tropicales y los sofás de mimbre. Diego llegó 15 minutos antes de la hora acordada, necesitando tiempo para procesar el día más complicado de su vida profesional. Había aprobado el proyecto de Sofía, había mentido a su equipo sobre sus razones y ahora se preparaba para celebrar con ella un éxito que él había hecho posible sin que ella lo supiera. La ironía era tan intensa que rozaba lo cruel. Cuando Sofía apareció en las escaleras que conducían a la terraza, Diego sintió que se le cortaba la respiración. Llevaba un vestido negro simple que realzaba su figura,
y su rostro irradiaba una felicidad tan genuina que le recordó por qué había tomado la decisión de aprobar el proyecto. Esta mujer merecía que sus sueños se hicieran realidad. ¡Diego!, gritó Sofía, corriendo hacia él con una sonrisa que iluminaba toda la terraza. Sin pensarlo, se lanzó a sus brazos en un abrazo espontáneo que ambos sintieron hasta los huesos. «Te ves radiante», dijo Diego cuando finalmente se separaron. «Definitivamente hay algo que celebrar». Se sentaron en un sofá junto a la barandilla, con la ciudad brillando a sus pies como un océano de luces doradas. Diego ordenó una botella de champán francés, un gesto que Sofía notó, pero atribuyó a la generosidad natural que había observado en él. «¿Vas a contarme qué estamos celebrando?», preguntó Diego, aunque conocía perfectamente la respuesta. «Conseguí el contrato más importante de mi vida», anunció Sofía, sus ojos brillando de emoción. «¿Recuerdas el proyecto de Polanco que te mencioné? Me aprobaron. No solo eso, lo aprobaron en tiempo récord. Es como si fuera un milagro». «Eso es increíble», dijo Diego, y su felicidad por ella era completamente genuina, aunque mezclada con culpa. «Cuéntame todo». Durante los siguientes 20 minutos, Sofía le narró cada detalle: la llamada inesperada, la firma del contrato, la sensación de que finalmente podría honrar la memoria de su padre. Diego la escuchó con fascinación, viendo su pasión y determinación desde una perspectiva completamente diferente a la que había tenido como ejecutivo leyendo su propuesta. «Lo extraño», comentó Sofía mientras tomaba un sorbo de champagne, «es que todo pasó demasiado rápido. Estas empresas grandes normalmente se toman semanas para decidir, y esta fue aprobada por el director general en menos de 24 horas. Diego sintió un nudo en el estómago. «Tal vez tu propuesta era tan buena que no necesitaron pensarlo mucho». «Tal vez», dijo Sofía, pero su tono sugería que no estaba completamente convencida. «El martes voy a conocer al director general. Diego Santamaría se llama. Aparentemente quiere conocerme personalmente». Diego casi se atraganta con su champagne. Escuchar su propio nombre en labios de Sofía sin que ella supiera que estaba hablando con él era surrealista y aterrador a la vez. «Debe ser un hombre importante», comentó tratando de mantener la voz neutral. «Según Internet, es uno de los empresarios más influyentes de México. Heredó la empresa de su padre y la expandió internacionalmente. Tiene 35 años, nunca se ha casado y es notoriamente reservado con su vida privada». Diego se preguntó qué más había investigado sobre él y si había encontrado alguna fotografía reciente. Afortunadamente, había logrado mantener su imagen fuera de la mayoría de publicaciones, prefiriendo que sus ejecutivos fueran la cara pública de la empresa. «Suena intimidante», dijo. «Un poco», admitió Sofía, «pero también emocionante. No todos los días una arquitecta de una firma pequeña tiene la oportunidad de trabajar directamente con alguien de su calibre». La conversación derivó hacia otros temas: planes para el proyecto, sueños de expansión de la empresa, anécdotas de su infancia en Oaxaca con su madre. Pero Diego notó que Sofía lo observaba más atentamente que la noche anterior, como si estuviera tratando de resolver un misterio. «Diego», dijo finalmente, cuando habían terminado la botella de champán y las luces de la ciudad brillaban como diamantes bajo ellos, «¿puedo preguntarte algo personal?» «Por supuesto». «¿Y por qué siento que hay cosas que no me estás diciendo?» La pregunta fue directa y honesta, típica de Sofía. Diego había estado esperándola toda la noche. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó, aunque sabía exactamente a qué se refería. «Tu trabajo, para empezar, la asistente ejecutiva, la manera en que hablas sobre arquitectura y construcción, incluso la forma en que ordenaste esta botella de champán, todo sugiere que tu posición es más importante de lo que me has dicho». Diego miró hacia la ciudad, comprando tiempo mientras decidía cuánta verdad podía revelar sin destruir lo que habían construido. «Tienes razón», admitió finalmente. «Mi trabajo es más complejo de lo que te he contado. Pero Sofía, necesitas entender algo. Cuando estoy contigo puedo ser simplemente Diego. No el Diego que todos esperan que sea, no el Diego con responsabilidades que pesan toneladas, sino solo yo». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Sofía, su voz suave pero insistente. «Significa que en mi trabajo todo el mundo quiere algo de mí. Cada conversación es una negociación, cada relación tiene una agenda oculta.
Pero contigo puedo hablar sobre cosas que realmente importan. Puedo ser vulnerable, puedo ser real. Era la verdad más honesta que podía dar sin revelarlo todo, y Diego esperaba que fuera suficiente. Sofía lo estudió durante un largo momento, sus ojos cafés reflejando las luces de la ciudad. Diego, lo que tenemos es especial, pero las relaciones no pueden construirse sobre medias verdades. Si realmente quieres algo real conmigo, necesito conocer al Diego completo, no solo a la versión editada. Diego sintió que había llegado a un punto de no retorno. Podía seguir mintiendo y probablemente perder a Sofía cuando la verdad inevitablemente saliera a la luz, o podía arriesgarlo todo diciéndole la verdad ahora. Tienes razón, dijo, tomando sus manos entre las suyas. Sofía, hay algo importante que necesito decirte, algo que va a cambiar todo entre nosotros. ¿Qué es?, preguntó Sofía, y Diego pudo ver en sus ojos tanto esperanza como miedo. Yo soy... comenzó Diego, pero fue interrumpido por el sonido del teléfono de Sofía. Era Carla, y según la expresión de preocupación que cruzó el rostro de Sofía, algo había pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Estás segura? Ok, voy para allá inmediatamente. Colgó el teléfono con expresión de pánico. Diego, tengo que irme. Hay una emergencia en la oficina. Alguien entró y desordenó todo. Carla está allí con la policía. Te acompaño, dijo Diego inmediatamente. No, está bien. Mañana hablamos, ¿sí? Y terminamos esta conversación. Le dio un beso rápido en los labios antes de marcharse, dejando a Diego solo en la terraza, sintiendo que el universo había conspirado para evitar que dijera la verdad en el momento crucial. Lo que no sabía era que esa interrupción cambiaría todo de maneras que nunca habría imaginado. Sofía llegó a su oficina en la Roma Norte, encontrando una escena que la dejó sin aliento. La puerta de cristal estaba intacta, pero el interior parecía haber sido golpeado por un huracán. Papeles esparcidos por todo el suelo, cajones abiertos, archiveros volcados, y su escritorio, el escritorio de su padre, con todos los cajones arrancados y su contenido desparramado, como si alguien hubiera estado buscando algo específico. Gracias a Dios que llegaste, dijo Carla, abrazándola con fuerza. Sus ojos estaban rojos de llorar. Sofía, fue horrible. Llegué porque se me había olvidado mi laptop y encontré todo así. El oficial de policía, un hombre mayor con bigote gris, se acercó a ellas con su libreta en la mano. Señorita Mendoza, soy el comandante Ruiz. ¿Puede revisar si falta algo de valor? ¿Computadoras, dinero, documentos importantes? Sofía caminó lentamente por la oficina devastada, su corazón partiéndose con cada paso. Las fotografías de proyectos de su padre estaban en el suelo, algunas con el cristal roto. Los planos originales que él había dibujado a mano, bocetos que ella consideraba tesoros familiares, estaban arrugados y pisoteados. Las computadoras están aquí, murmuró, verificando que tanto su laptop como la de Carla siguieran en sus lugares. La caja fuerte no fue tocada. ¿Qué hay en la caja fuerte?, preguntó el comandante. Contratos, documentos legales, algo de efectivo para emergencias, respondió Sofía, pero mientras revisaba, algo la inquietaba. Los ladrones habían destrozado todo excepto lo que realmente tenía valor monetario. Señorita, dijo el comandante, esto no parece un robo común. Normalmente los ladrones buscan cosas fáciles de vender, electrónicos, dinero, joyas, pero aquí parece que alguien estaba buscando algo específico entre sus papeles. Las palabras del policía hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Sofía. ¿Qué tipo de algo específico? ¿Documentos? ¿Planos? ¿Información? ¿Ha tenido algún conflicto laboral recientemente? ¿Competencia desleal? ¿Alguien que pudiera estar interesado en sus proyectos? Sofía negó con la cabeza, pero entonces una idea terrible comenzó a formarse. El contrato que había firmado esa misma tarde, el proyecto de Polanco, la aprobación inexplicablemente rápida. «Comandante», dijo lentamente, ¿es posible que alguien haya estado buscando información sobre un proyecto específico? Muy posible. ¿Hay algo que pueda haberle interesado a la competencia? Sofía intercambió miradas con Carla. Ambas estaban pensando lo mismo. El proyecto más importante de su carrera había sido aprobado en tiempo récord, y esa misma noche alguien había registrado su oficina como si buscara algo relacionado con su trabajo.
Después de que la policía se fue, prometiendo investigar aunque con pocas esperanzas de encontrar a los responsables, Sofía y Carla se quedaron en la oficina destrozada, tratando de poner orden entre el caos. «Sophie», dijo Carla mientras recogía papeles del suelo, «¿no te parece demasiada coincidencia que esto pasara exactamente el día que firmaste el contrato más grande de tu vida?» «He estado pensando lo mismo», admitió Sofía. «Pero ¿quién podría estar interesado? Y más importante, ¿cómo sabían del proyecto?» Trabajaron hasta las 3 de la mañana restaurando algún orden a la oficina. Cuando finalmente llegó a su departamento, Sofía estaba agotada física y emocionalmente. El día que había comenzado como el mejor de su vida profesional había terminado con una violación de su espacio de trabajo que se sentía tan personal como un ataque directo. Su teléfono mostró 3 mensajes perdidos de Diego. «¿Todo bien? Estoy preocupado, ¿puedes enviarme un mensaje cuando llegues a casa?» Y «Sofía, por favor déjame saber que estás bien». Respondió brevemente. «Estoy bien. Fue un robo en la oficina. Hablamos mañana». Pero mientras se preparaba para dormir, no podía sacudirse la sensación de que las piezas de un rompecabezas complejo estaban comenzando a encajar de maneras que no le gustaban. El lunes por la mañana, Diego Santamaría se encontraba en su oficina del piso 30, mirando por las ventanas panorámicas hacia la ciudad que se despertaba bajo el sol dorado del amanecer. No había dormido bien desde el viernes por la noche, atormentado por la conversación interrumpida con Sofía y la sensación de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar. Patricia entró con su acostumbrado café matutino y una expresión preocupada. «Diego, hay algo que necesitas saber. Anoche reportaron un robo en las oficinas de Mendoza y Asociados». Diego se quedó inmóvil, la taza de café suspendida a medio camino hacia sus labios. «¿Un robo? ¿Sofía está bien?» «Sí, ella no estaba allí cuando pasó. Pero Diego...» Patricia hizo una pausa significativa. «Esto no fue un robo común. Según el reporte policial que conseguí, parece que alguien estaba buscando documentos específicos». «¿Qué tipo de documentos?», preguntó Diego, aunque una parte de él ya temía la respuesta. «Probablemente información sobre proyectos. Diego, ¿es posible que alguien de la competencia haya sabido sobre nuestro contrato con ella antes de que fuera público?» Diego cerró los ojos, sintiendo el peso de todas sus decisiones de los últimos días. «Patricia, quiero que contrates inmediatamente una empresa de seguridad privada para vigilar las oficinas de Mendoza y Asociados. Discreción total, pero protección completa. ¿Puedo preguntar por qué estás tan involucrado personalmente en esto?» Era una pregunta válida. Patricia había sido su asistente durante 8 años y conocía sus patrones de comportamiento mejor que nadie. Diego nunca se involucraba personalmente en la seguridad de los contratistas. «Es complicado», respondió Diego, «pero necesito que confíes en mí en esto». El resto del día transcurrió en una neblina de reuniones y llamadas telefónicas, pero la mente de Diego estaba completamente enfocada en la reunión del martes por la mañana. En menos de 24 horas, Sofía estaría sentada en su oficina, conociendo al director general, sin saber que era el mismo hombre que había abrazado sus miedos en una plaza, que había cenado con ella bajo las estrellas, que se había enamorado de ella sin que ella supiera quién era realmente. Esa noche Diego tomó una decisión. Llamó a Sofía. «Hola», respondió ella, su voz sonando cansada pero aliviada de escucharlo. «¿Cómo estás? He estado preocupado por ti desde anoche». «Mejor, gracias. Fue extraño, Diego. No se llevaron nada de valor, pero destrozaron todo como si estuvieran buscando algo específico. ¿Tienes idea de qué? Tal vez información sobre proyectos. Es la única explicación que tiene sentido». Diego sintió una punzada de culpa. «Sofía, ¿te importaría si nos viéramos tonight? Hay algo importante que necesito decirte, algo que no pude decir anoche». Hubo una pausa larga antes de que ella respondiera. «Diego, mañana tengo la reunión más importante de mi carrera. Necesito estar enfocada y descansada. Lo entiendo perfectamente, pero después de tu reunión podríamos hablar. Es sobre lo que comenzamos a discutir el viernes por la noche. ¿Sobre tu trabajo? Sobre todo, Sofía. Sobre quién soy realmente y por qué esto es más complicado de lo que imaginas». Otra pausa larga. «Está bien. Después de mi reunión. Diego, ¿estoy en algún tipo de problema?»
La pregunta era tan directa y vulnerable que Diego sintió que se le partía el corazón. No, Sofía, no estás en ningún problema, pero creo que después de mañana muchas cosas van a cambiar entre nosotros. Después de colgar, Diego se quedó en su oficina hasta muy tarde, practicando mentalmente lo que le diría a Sofía cuando finalmente supiera la verdad. ¿Cómo le explicaría que había aprobado su proyecto no por méritos profesionales, aunque los tenía en abundancia, sino porque se había enamorado de la mujer que lo había creado? ¿Cómo le haría entender que cada momento que habían compartido había sido genuino, a pesar de las mentiras que lo habían rodeado? El martes amaneció con un cielo gris que parecía reflejar el estado de ánimo de Diego. Se vistió con su traje de ejecutivo, armadura para la batalla que estaba por venir, y llegó a la oficina una hora antes de lo usual. A las 9:45, Patricia anunció que Sofía Mendoza había llegado para su cita de las 10. «Dale 5 minutos y hazla pasar», dijo Diego, su voz sorprendentemente calmada considerando que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Se paró junto a la ventana, dándole la espalda a la puerta, cuando escuchó los pasos de Sofía entrando a su oficina. Su perfume, una mezcla sutil de vainilla y jazmín que había llegado a asociar con paz y hogar, llenó el espacio. «Señor Santamaría», dijo la voz de Sofía detrás de él, formal y profesional. «Es un honor conocerlo. Soy Sofía Mendoza de Mendoza y Asociados». Diego respiró profundamente, preparándose para el momento que cambiaría todo, y lentamente se dio la vuelta para enfrentar a la mujer que amaba y que estaba a punto de descubrir que toda su relación había sido construida sobre una mentira. Los ojos de Sofía se encontraron con los suyos, y Diego vio el momento exacto en que el reconocimiento golpeó su rostro como una avalancha. Su expresión cambió de profesional cortesía a shock absoluto, luego a confusión, y finalmente a algo que Diego nunca había querido ver en esos ojos cafés que amaba: traición. «Tú», susurró Sofía, su voz apenas audible. «Tú eres Diego Santamaría». «Sofía, puedo explicarlo todo», comenzó Diego dando un paso hacia ella, pero Sofía retrocedió como si hubiera sido abofeteada. «¿Puedes explicarlo?». Su voz fue subiendo de volumen gradualmente. «¿Puedes explicar cómo el director general de la empresa que aprobó mi proyecto resulta ser el mismo hombre que...». Se detuvo, las implicaciones golpeándola una por una como ondas de un terremoto. «El mismo hombre que se enamoró de ti», terminó Diego suavemente. «Sofía, todo lo que pasó entre nosotros fue real. Cada conversación, cada momento, cada sentimiento». «¿Real?». Sofía rió, pero era una risa sin humor, llena de dolor y desilusión. «¿Qué parte fue real, Diego? ¿Cuando mentiste sobre tu trabajo? ¿Cuando fingiste no conocer el proyecto que tienes el poder de aprobar o cancelar? ¿O cuando me hiciste creer que por primera vez en mi vida había encontrado a alguien que me veía por quien soy realmente?». «Te veo por quien eres realmente», insistió Diego desesperado. «Tu talento, tu pasión, tu integridad, tu fuerza. Nada de eso tiene que ver con mi posición o mi dinero. Pero todo tiene que ver con tu mentira», respondió Sofía, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «Diego, ¿aprobaste mi proyecto porque te gusté? ¿Mi éxito profesional es solo el resultado de que le gusté al jefe?». «No», dijo Diego firmemente. «Tu proyecto fue aprobado porque es brillante, porque es exactamente lo que esta empresa necesita, porque tu visión de la arquitectura es extraordinaria. Pero lo aprobaste tú, el hombre que conocí en una plaza, que cenó conmigo, que me hizo sentir como si fuera especial. ¿Cómo puedo saber si alguna de mis decisiones profesionales son realmente mías ahora?». La pregunta colgó en el aire entre ellos como una sentencia. Diego se dio cuenta de que había subestimado completamente cómo su engaño afectaría no solo la confianza personal de Sofía, sino también su confianza profesional. «Sofía», dijo suavemente, «sé que esto cambia todo. Sé que probablemente me odias ahora. Pero necesitas saber que no planeé que esto pasara. Cuando te conocí esa noche, no sabía quién eras. Y cuando me enamoré de ti, no fue por tu talento profesional. Fue por tu corazón, tu vulnerabilidad, tu fuerza». Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recuperar la compostura. «¿Te enamoraste de mí? ¿O te enamoraste de la idea de ser normal por una vez? ¿De tener a alguien que no supiera quién eres realmente?».
La pregunta golpeó a Diego como un puñetazo en el estómago, porque contenía una verdad que él mismo había estado evitando enfrentar. Tal vez al principio, admitió con honestidad brutal. Pero Sofía, lo que siento por ti es real, más real que cualquier cosa que haya sentido en mi vida. Pero está construido sobre una mentira, respondió Sofía, su voz ahora más calmada pero infinitamente más triste, y no sé cómo separar lo que es real de lo que fue manipulación. Se quedaron mirándose a través del espacio de la oficina, dos personas que se habían encontrado de la manera más inesperada y ahora se perdían de la manera más dolorosa. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Diego finalmente. ¿Quieres que cancele el contrato? ¿Que me retire del proyecto? Sofía lo miró durante un largo momento, y Diego pudo ver la batalla que se libraba en su interior, el amor contra la traición, la necesidad profesional contra la integridad personal. No, dijo finalmente. No voy a permitir que tus mentiras destruyan también mi trabajo. Este proyecto es importante, no solo para mí, sino para las familias que van a vivir en esos apartamentos. Pero Diego, sí, no quiero volver a verte fuera del contexto profesional. Asigna el proyecto a otro ejecutivo. Haz que alguien más sea mi contacto en la empresa. Sofía, por favor. No, dijo ella con firmeza, dirigiéndose hacia la puerta. No puedo estar cerca de ti ahora, tal vez nunca pueda. Se detuvo con la mano en la manija de la puerta y se volteó una última vez. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Diego? No es que me hayas mentido sobre tu trabajo o tu dinero. Es que me hiciste creer que finalmente había encontrado a alguien que me veía como Sofía, no como la hija del arquitecto famoso, no como la mujer que necesita ser salvada, sino simplemente como yo. Pero resulta que tú también me veías como un proyecto. Eso no es cierto, dijo Diego desesperadamente, pero Sofía ya había salido de la oficina, cerrando la puerta detrás de ella con un sonido que resonó en el corazón de Diego como el final de todo lo que había llegado a amar. Se quedó solo en su oficina, rodeado del éxito y el poder que había construido durante años, pero sintiendo que había perdido lo único que realmente importaba. En el elevador que bajaba desde el piso 30 hasta el lobby, Sofía lloró en silencio, no solo por el amor perdido, sino por la manera en que este encuentro había cambiado para siempre su percepción de su propio éxito. Habría conseguido el proyecto si hubiera sido cualquier otra arquitecta. ¿Su talento era suficiente? ¿O su victoria profesional más grande había sido simplemente el resultado de una casualidad romántica? Cuando las puertas del elevador se abrieron al lobby de mármol, Sofía Mendoza salió hacia un mundo que de repente se sentía mucho más complicado y solitario de lo que había sido una hora antes. La historia de amor que había comenzado con un abrazo fingido bajo las estrellas había terminado con una verdad que los separaba más efectivamente que cualquier mentira. Pero algunas historias, incluso las que parecen terminar, tienen capítulos que aún no han sido escritos.